El caos y la nostalgia regresan con Beetlejuice, la secuela que los fans esperaban hace años, pero algo está un poquito raro. Charles Dietz, uno de los personajes clave de la película original, no aparece, o bueno, aparece pero sin cabeza. ¿Qué está pasando realmente detrás de esta secuela? Hoy vamos a repasar los secretos más oscuros detrás de la película y lo que vamos a descubrir es infinitamente más turbio de lo que te imaginas. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y Beetlejuice no es cualquier película, es un fenómeno. Desde su estreno en 1988, Tim Burton nos sumergió en un mundo gótico, bizarro y completamente deforme. Lo que pocos saben es que la historia original era mucho más oscura, más cercana al terror que a la comedia, pero con un toque de genio, Burton transformó ese caos en un equilibrio perfecto entre lo siniestro y lo gracioso. Y lo logró con un presupuesto de risa, una broma, con $15 millones. Dirás, es un montón de dinero. En Hollywood eso no es nada. Aunque también hay que aclarar que para la época era mucho más de lo que es ahora, ¿no? Pero igual era muy poco. ¿Cómo hicieron esta magia entonces? Bueno, con efectos prácticos. Los famosos gusanos de arena, las transformaciones grotescas de los personajes, todo fue creado sin depender de las computadoras. Stop motion, miniaturas y un trabajo artesanal que hizo que Beetlejuice, incluso décadas después, siga viéndose espectacular. Esos efectos, junto con la irreverencia de Michael Keaton, crearon una película que desbordaba personalidad. Keaton, que casi rechaza el papel porque no entendía un carajo, se terminó sumergiendo en el personaje y lo hizo suyo. Improvisó, gritó, desbordó energía en cada escena y hoy es imposible imaginar a otro Beetlejuice. Un dato picante, Sammy Davis Jr., el artista, el músico, fue la primera opción que tenían para Beetlejuice. Una elección que, si avanzaba, hubiera sido una película completamente distinta. Además, Beetlejuice no se quedó solo en la pantalla grande. A finales de los 80 y principios de los 90 tuvimos una serie animada que cambió bastante la dinámica entre Lydia y Beetlejuice, pero fue con el musical de Broadway en 2018 donde la fiebre de los fans volvió con todo, demostrando que este fantasma travieso todavía tenía cuerda para rato. Y sí, la influencia de Beetlejuice en la cultura popular sigue siendo infernal. Desde bares temáticos como el famoso Beetle House en Nueva York hasta infinidad de referencias en otras películas y series, sin duda es un film que rompió moldes y dejó una marca imborrable. Pero no te equivoques porque detrás de su legado brillante se esconde una sombra bastante turbia que pronto vamos a destapar. Pasaron 30 años entonces desde que vimos a Beetlejuice por última vez en la pantalla grande. De hecho, comentame si vos sos de aquella época. ¿Cuándo fue la primera vez que viste Beetlejuice? ¿Qué recuerdo tenés de esa película? 30 años después entonces, Beetlejuice está de vuelta, pero ¿por qué revivir la historia después de tanto tiempo? Esta secuela generó un hype cósmico entre los fans, quienes han estado esperando, obviamente, desde los 90 para ver algo, otra cosa, lo que sea. Y que ese, lo que sea, trajera otra vez a Michael Keaton a su icónico rol. Pero no vuelve solo él, también tenemos el regreso de Winona Ryder como Lydia, ahora adulta y madre, con la nueva generación entrando al juego. Jenna Ortega, entonces, la estrella de Wednesday, se une como la hija de Lydia, lo que promete traer una dinámica fresca y mantener esa mezcla entre lo macabro y lo divertido. Esta nueva entrega sigue siendo dirigida por Tim Burton, lo cual es garantía de que ese estilo gótico y extraño sigue intacto. Pero claro, con una secuela que llega después de tanto tiempo, las expectativas son altísimas. ¿Qué es lo que cambia y qué se mantiene? Los fans más hardcore van a estar atentos a cada pequeño detalle. Bueno, yo ya vi la película, claramente. Esta película, te puedo decir que si te gustó la primera, te va a gustar esta. Si no te gustó la primera, no te va a gustar esta. Es una fiel, repito, fiel, gigante, fiel secuela. Pero lo que más llama la atención de esta secuela no es solo quiénes regresan, sino quién falta, entre comillas. Si sos un poquito observador y viste ya la película, te habrás dado cuenta de un detalle importante. El personaje de Charles Dietz aparece, pero con una diferencia, con algo especial. El tipo no tiene cabeza. Vemos todo el tiempo su cuerpo, habla de alguna manera, pero no tiene cabeza. ¿Por qué tomaron esta decisión? Uf. El proceso de creación de Beetlejuice estuvo lleno de decisiones creativas que cambiaron completamente el rumbo de la película. El guion original, escrito por Michael McDowell y el guionista Lawrence Senelick, era mucho más oscuro de lo que terminó siendo la versión que todos conocemos. El Beetlejuice original era un demonio homicida, violento y grotesco, muy lejos del personaje cómico que interpretó Michael Keaton.
Además, los Maitlands, los fantasmas protagonistas, iban a tener una muerte horriblemente gráfica, mientras que los Deeds, la familia que se muda a la casa, iban a tener 2 hijas en lugar de una. Ese guión tan turbio no convencía a los estudios, que querían un producto más accesible, más vendible. Warner Bros. Decidió comprar la película, pero incluso después de adquirirla surgieron problemas. ¿Sabías que casi no se llama Beetlejuice? De verdad. Los ejecutivos básicamente querían ponerle un título un poquito más comercial, entonces el primero que lanzaron fue House Ghosts, o sea, fantasmas de casa. Y la segunda opción que estaban barajando era Scared Shitless, pero no de mierda, sino shit de sábanas. Shitless sería sin sábana, como debe ser una referencia a fantasmas, que la sábana, no sé, unos nombres. Al final, el propio Tim Burton, con apenas 29 años, se mantuvo firme en mantener el nombre basado en la estrella Beetlejuice, que se encuentra en la constelación de Orión. Y hablando de cosas que casi no fueron, ¿te imaginabas, como bien dije antes, a Sammy Davis Jr. como Beetlejuice? Como bien dije, era la primera opción de Burton para el papel. Fue el productor David Geffen quien propuso a Michael Keaton, y aunque Keaton rechazó el rol al principio porque no entendía nada del guión, 2 reuniones más con Burton lo convencieron de que el personaje era un ser que existía en todas las épocas y espacios. Cuando Keaton apareció en el set con su look final, pelo eléctrico, dientes podridos y ese andar tan extraño, pensó que estaba completamente fuera de lugar, pero Burton lo entendió de inmediato y el resto es historia. Y hay que decirlo, sin esa cosa bizarra, Beetlejuice no sería lo mismo, no sería nada parecido. Otra curiosidad muy jugosa: antes de que Winona Ryder se convirtiera en Lydia, hubo una lista interminable de actrices consideradas para el papel. Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Jennifer Connelly, Juliette Lewis e incluso Alyssa Milano estaban en la mira. Al final, Winona se llevó el papel después de que Burton la vio en Lucas y supo que era la elección correcta para interpretar a la adolescente gótica que veía fantasmas. No fue la única actriz que estuvo a punto de no estar en la película. Anjelica Huston fue elegida para ser Delia Deeds, pero tuvo que abandonar el proyecto por una enfermedad, siendo reemplazada por Catherine O'Hara, quien terminó casándose con el diseñador de producción Bo Welch durante el rodaje. Pero no todo era risas y caos. Alec Baldwin, quien interpretó a Adam, confesó años después que no tenía ni idea de qué iba la película y pensaba que sería el final de su carrera. Y si bien fue una experiencia caótica, Burton tenía una política en el set: la improvisación, y Michael Keaton lo aprovechó al máximo. Él escribió su estilo en esta película como rave acting, improvisando, gritando y actuando como un loco por 12 horas seguidas hasta quedar exhausto. Ese nivel de energía es lo que le dio vida a uno de los personajes más impredecibles del cine. Pero por supuesto no podemos hablar de Beetlejuice sin mencionar la icónica escena del Day O de Harry Belafonte. Pero originalmente la canción era otra totalmente, nada que ver, una canción de R&B mucho más tranquila, nada que ver. Fue Jeffrey Jones quien interpretaba a Charles Deeds el que sugirió la música calipso junto a Catherine O'Hara. El productor David Geffen consiguió los derechos de la canción original por apenas $300, así que gracias a ellos tenemos una de las escenas más memorables, no de esta película, sino de la historia del cine. Sin embargo, si hubieran seguido con el final original, la película sería completamente diferente. Lydia debía morir en un incendio y unirse a los Maitlands en el más allá. Por suerte, decidieron cambiarlo para evitar un mensaje tan oscuro para el público joven. Con un presupuesto entonces de menos de $15 millones, la película terminó recaudando 75 y se llevó un Oscar. Pero lo más importante, se convirtió en una película de culto. Fue un éxito tan grande que inspiró cosas por todos lados: cómics, dibujos animados, merchandising de todo tipo, un espectáculo en los parques temáticos de Universal. Y escucha esto: en el año 1998 se lanzó Netflix. Y vos dirás, ¿cómo? Si el internet, sí, lo que hacían era enviar DVDs, nada que ver. ¿Cuál fue el primer DVD que le enviaron a un cliente seleccionado especialmente? Beetlejuice. Después del éxito, hubo una idea de una secuela que jamás vio la luz: Beetlejuice Goes Hawaiian. En este guión, la familia Deeds abría un resort en una isla tropical que resultaba estar construida sobre un antiguo cementerio hawaiano. Beetlejuice volvía para ayudarlos con el caos, pero el proyecto nunca llegó a realizarse. Fue en 2022 cuando finalmente se anunció que la secuela Beetlejuice estaba en marcha y que Michael Keaton y Winona Ryder volverían a sus papeles. La última que se sumó al cast fue Jenna Ortega, después de tener una bonita experiencia con Wednesday junto a Tim Burton y bueno, volverse una mega estrella. Pero ahora sí llegamos al momento clave de esta historia.
historia. Lo que vos te estabas preguntando seguramente desde el inicio del video, que es ¿por qué ha cambiado el fondo aquí? Sí, porque me mudé. No, la otra gran duda que es ¿por qué sale este tal personaje? Que bueno, era un personaje relevante en la primera película de una forma tan rara en esta. ¿Cuál es la razón por la que Charles Dietz aparece sin cabeza en esta secuela? O sea, ¿por qué no lo interpreta Jeffrey Jones, el actor original? Bueno, lo que se esconde detrás es uno de los secretos más oscuros de la industria de Hollywood. Jeffrey Jones fue parte del elenco de la película original de 1988, interpretando al padre de Lydia, o sea, Charles Dietz. En la historia, Charles era un tipo un poco extravagante, obsesionado con lo paranormal, dispuesto a sacar provecho económico de los espíritus que infestaban su casa. Aunque no era el protagonista, su presencia aportaba un toque cómico y sarcástico que equilibraba el caos de Beetlejuice y las travesuras paranormales de los Maitlands. Su interpretación fue memorable y contribuyó a hacer de Beetlejuice una película icónica. Sin embargo, la razón por la que Jones no está en la secuela tiene un trasfondo mucho más turbio. En el año 2002, este hombre fue arrestado. Fue acusado de posesión de no por infantil, vamos a decirlo aquí como se pueda para que YouTube no se ponga medio nervioso, y además acusado de pedirle a un menor que pose para fotografías, claramente sin ropa. A pesar de negar las acusaciones, fue declarado culpable y condenado a 5 años de libertad condicional. Además, se le ordenó registrarse como delincuente. Es un estigma que lo siguió desde entonces. Este escándalo marcó el fin de su carrera en Hollywood y seguramente de su vida en general. El impacto de este caso fue devastador para su imagen pública. Jones, quien había sido conocido por sus roles en películas como Ferris Bueller's Day Off y Sleepy Hollow, fue relegado al olvido. Su nombre quedó manchado por un crimen que Hollywood no pudo ni quiso perdonar. Desde entonces, sus apariciones en el cine y la televisión se redujeron a prácticamente nada y cualquier oportunidad de redención en la industria quedó completamente cerrada. Por eso, en la nueva secuela de Beetlejuice, su personaje, Charles Dietz, aparece de manera simbólica, sin cabeza. Esta decapitación no es casualidad, sino una representación literal de su desaparición del cine y de la memoria de los fans. El mensaje es claro: Jones y todo lo que representaba ya no tiene lugar en esta nueva entrega. Hollywood le cortó la cabeza a su carrera. Es fuerte pensar que un tipo que forma parte de algo tan querido en realidad era una persona nefasta y fue borrada de un plumazo. Pero obviamente así es Hollywood y así son las decisiones que muchas veces se toman para proteger la imagen, en este caso, de empresas, de proyectos, de productos. Y esta historia nos recuerda que no todo lo que reluce es oro y muchas veces hay cosas muy turbias detrás de estas cuestiones que nos han dado tantas alegrías. A pesar de los oscuros secretos que revelamos en este video, Beetlejuice sigue siendo una obra maestra del cine. Tim Burton, con su visión única, logró crear una película que combina lo grotesco y lo cómico de una manera que nadie había hecho antes. La gran pregunta es, ¿está esta secuela a la altura de la anterior? ¿Valió la pena este esfuerzo de reunir a todos estos personajes nuevamente en la pantalla? ¿O es este el film que viene a destruir el legado de Beetlejuice? Déjame tu opinión por ahí, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.